hecho, la comunicación que voy a presentar ahora es el resultado de esta estancia doctoral que hice yo con Paula en Portugal, en Porto particularmente, y de hecho bueno, es un gusto estar de nuevo. Me disculpo, sí, por no haber podido quedarme en la sesión del día lunes. Realmente tuve problemas de conexión y fue prácticamente imposible, pero ahora si es que quieren retomar alguna de las cosas y ideas pendientes, pues lo podemos hacer. Eh, Compartiré ahora mi pantalla completa para poder presentar la... Solo te pediré que me confirme si es que se ve bien la presentación, por favor. Creería que Se sí, ve, ¿no? sí. Ujú. Perfecto. Pues bueno, como ya lo he dicho, Ion, este es un trabajo que hemos realizado en conjunto con Paula Guerra. La idea era un poco entender el fenómeno de Rosalía y en el análisis que hemos hecho, que es lo que vamos a presentar ahora en este artículo, hemos descubierto que hay como una encrucijada, ¿no? Es como una mezcla de patrones que tiene en marca la Rosalía. Y lo hemos titulado así en castellano, Memorias culturales y colectivas en la encrucijada de los escenarios de modernidad. Empiezo por poner un poco el contexto de por qué hemos seleccionado a Rosalía. Eh, Rosalía ha venido siendo un personaje en el campo de la música comercial particularmente, muy interesante por algunos elementos y características que los medios de comunicación han sabido también colocarlo en la perspectiva, ¿no? El fenómeno, como lo han venido denominando, ha estado siempre asociado o bien estando asociado, digamos, a figuras también emblemáticas del área de la industria musical comercial como Beyoncé, incluso con la misma Madonna, y nos pareció interesante tratar de identificar qué patrones realmente están presentes en la propuesta musical de Rosalía, desde su figura individual, pero también la artística, y nos encontramos con algunas características que sí que la demarcan como un elemento diferente, ¿no? Por un lado, Rosalía viene de un contexto social de clase trabajadora, que en cuanto a lo mediático en España se puede calificar quizá con el estigma de Choni, pero que no tiene el mal gusto, vulgaridad o estigmatización negativa que otras figuras de clase trabajadora en el ámbito de la producción cultural comercial sí que tienen a lo largo de los años, de sus últimos años. Encontramos también en Rosalía un capital cultural que mencionaba también Roger en su presentación, porque identificamos que hay en el caso de Rosalía un capital cultural adquirido, porque ella tiene una formación profesional en música, pero no solamente esta formación musical profesional, sino que tiene una especialización en el flamenco, lo que de alguna manera permite que la apropiación que ella hace de un género que normalmente estuvo asociado a un grupo muy particular de la sociedad en España, se vea como más legitimada, ¿no? Ella hace una apropiación del flamenco sin ser gitana, por ejemplo, pero viene validada por esta capacitación y este capital cultural adquirido que tiene en su carrera. Estos elementos lo que hacen es justificar un poco el contexto de por qué nos parece interesante para analizar y en este ejercicio de reflexión de hacia dónde tirar en cuanto a la metodología, lo que necesitábamos era identificar qué elementos se encuentran presentes en las canciones de Rosalía. Tratábamos un poco de de ir quitando o ir deshilando, ¿no? Cada una de las complejidades de elementos que forman parte de su fórmula ganadora, de esta receta, digamos, de producción artística que la lleva a estar en donde se encuentra actualmente. Por un lado, entonces, los elementos y cómo estos elementos se insertan en el escenario de producción moderno tardío, porque lo que Rosalía presenta es una constante hibridación no solamente del género musical como tal, sino de las propias representaciones, como vamos a ver más adelante. Lo que decidimos, por tanto, es llevar a cabo un análisis descriptivo en el que Paula Guerra ya tiene bastante experticia, a la vez que también realizamos un diálogo con la teoría fundamentada, ¿no? Una especie de contraposición de dos metodologías para ir explorando no solamente unas categorías establecidas, que era algo que ya habíamos identificado, sino que salten a la vista otras categorías que quizá se nos podrían pasar por desapercibidas, ¿no? Y en el momento de la escucha y reescucha, sí que fueron siendo elementos que se fueron encontrando. Y luego tratábamos de hacer un análisis o una conexión de esta descripción, de esta narrativa, de los elementos que encontrábamos con las representaciones, para así tener como una figura más completa de lo que, en cuanto a la producción de Rosalía, la producción artística que nos ofrece.
Es así que llegamos a lo que les decía, ¿no? Una encrucijada en la producción musical o en la producción artística de Rosalía. Esta encrucijada viene determinada por varios elementos. El primero, como ya mencionaba antes, es una apropiación cultural que además se lee como legítima porque tiene un capital cultural adquirido que le lleva a participar con mayor autenticidad en este área. ¿Y por qué decimos con mayor autenticidad? Porque Rosalía no es una artista que ha hecho a manera individual una apropiación o una utilización de elementos, por ejemplo, como la figura del matador, en la música. No es un caso único de ella, sino que hay otros artistas que también lo han hecho. Y en el caso puntual de la música comercial, Madonna viene a ser uno de estos ejemplos, ¿no? Pero claro, en la figura de Rosalía se le ve mucho más legítimo, no solo porque es española y porque en el contexto internacional los toros o la figura del matador siempre está asociado a la cultura española, sino porque ella tiene una formación profesional. Y es por ahí por donde viene esta parte de la encrucijada, ¿no? Esta apropiación cultural. Encontramos también elementos de clase y de género, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué la comparación constante con Beyoncé? Bueno, Rosalía en sus representaciones está siempre rodeada de mujeres y de mujeres que comparten su estilo, su glamour, su presentación. Luego hay elementos de retromanía, de nostalgia y de preservación, que iré explicando más adelante, así como memorias colectivas, elementos de patrimonio que en general, en conjunto, llegan a esta hibridación cultural que hemos encontrado en la representación de Rosalía. Para poder hacer el análisis hemos decidido adoptar o tomar, digamos, en consideración lo que ella publica en su canal de YouTube, y así es que llegamos a 3 canciones que eran los temas más escuchados en el momento de este análisis, pero también incorporamos una canción que salió mientras escribíamos el artículo, que es la última, ¿no? El tema de Juro que. Para explicar un poco cómo están categorizados o cómo están presentados los videos, solo he de decir que Malamente y Juro que son las 2 canciones en donde ella interpreta en solitario sus temas o sus ideas y sus mensajes. Son 2 canciones en donde dentro del artículo la vemos como mucho más auténtica, como mucho más apegada a estos ingredientes del flamenco, de la representación de las gitanas, de la representación de estos patrones de belleza del estilo choni, que ya vamos a conversar más adelante. Y en cambio, los otros 2 temas, Yo por ti, tú por mí, con altura, sí que se la ve un poco menos auténtica, vamos a ponerlo entre comillas, porque en algunos casos de la representación sí se la ve un poco más como este objeto de decoración que se teoriza mucho desde la perspectiva feminista, ¿no? Estos 3 primeros videos, como les decía, han sido los más vistos y el segundo fue el último tema que lanzó mientras estábamos en el estudio. De nuevo, lo que hicimos es una aproximación desde el análisis descriptivo con la teoría fundamentada, o grounded theory, para encontrar lo que presenta a continuación, que es el análisis de Rosalía. Las memorias culturales las hemos categorizado como una reapropiación para conectar. Lo que nosotros vemos en Rosalía es que su propuesta artística de funcionar, como aparentemente está funcionando, va a permitir que el flamenco, aunque sea con este modo de hibridación, permanezca en futuras generaciones. Y ya no solamente en el contexto de España, sino en el contexto internacional. Esto es un punto a favor y en positivo, no solo para el género musical, sino obviamente para la representación artística de todo un país. También encontramos elementos de consumismo en donde se destacan estos elementos que a la vez son parte del escenario moderno tardío, ¿no? De late modernity, que es la juventud, siempre son jóvenes, mujeres y hombres, y la feminidad, una feminidad muy particular en el caso de Rosalía, que nos lleva a la pregunta de un cosmopolitismo estético que subvierte o no subvierte la clase. ¿Por qué? En el análisis que hacíamos al momento de contextualizar la representación choni en los medios de comunicación, habían varios ejemplos de celebridades que, como les decía antes, tenían un estigma negativo, de un estereotipo negativo al modo de su presentación. En cambio, a través del consumo, a través de una propuesta mucho más glamurosa, Rosalía consigue una subversión de la representación de esta clase o de este grupo social de mujeres. Es así que vamos viendo lo que he mencionado ahora en imágenes, ¿no? El movimiento de brazos, la sonoridad, las palmas, que son propios del flamenco. Además, entre las memorias culturales destacamos, sobre todo en el video de Malamente, una carga increíble de memorias culturales asociadas sobre todo al tema de la religión católico-cristiana, ¿no? Cristiana católica.
que es propia y que se identifica internacionalmente también con España. Un cucurucho en patinete habla de esta hibridación, ¿no? Pasar de un escenario tradicional de flamenco, de salón, a un escenario tipo estudio, donde la figura femenina que acompaña a Rosalía ni siquiera se distingue, sino que se mantiene solamente patrones de movimiento, de manos, de palmas, pero podemos ver también con este hibridismo de juventud y al mismo tiempo de consumo, un tipo de estética que acompaña todo el tiempo a la representación de Rosalía. Cuando hablábamos de la figura del matador, ¿por qué es importante? Porque Rosalía no solamente se apropia, en esta parte del video, por ejemplo, de la figura del toro para hacer frente al matador, sino que hay elementos de consumo y elementos de representación. El joven, que es el matador, no tiene un vestimenta tradicional, es totalmente lo contrario, y esta es una manera también de subvertir y de reapropiarse de estos elementos y de estas memorias culturales. Vemos nuevamente por qué se la compara tanto con otras figuras tan mediáticas como en el caso de Beyoncé, que bueno, será motivo para otros estudios, pero claro, Rosalía está normalmente y generalmente acompañada de otras mujeres que tienen sus propios patrones de belleza, que ya vienen a constituirse incluso como una marca propia de lo que es la Rosalía, ¿no? Los movimientos, posturas, las posiciones, la presencia frente al lente de la cámara, como podemos ver aquí, el consumo, el barrio, el contexto de clase trabajadora y al mismo tiempo como esta presencia de una feminidad mucho más autodeterminada que se lee así, sobre todo cuando ella está en solitario con las chicas que la acompañan, es decir, sin otros artistas, ¿no? Y aquí, con esta imagen, es donde abrimos paso a la pregunta nuevamente. Esta es una representación que subvierte o no subvierte de alguna forma la clase. Y nosotros en el análisis sí que tomamos como dos posturas. Por un lado, vemos una subversión de clase porque Rosalía lleva estos elementos no solo de la flamenca y de la clase trabajadora, sino en general de esta feminidad nueva o quizá híbrida a un nuevo nivel, ¿no? Y en este nuevo nivel hay una sofisticación, hay un glamour, hay una exageración de detalles femeninos, como el tema de las uñas, que estuvo asociado mucho tiempo a la clase negra, a los grupos sociales negros en Estados Unidos, y que desde ahí se ha venido añadiendo como un factor negativo, pues ella lo lleva y lo lleva a un nivel mucho más fuerte, mucho más grande. Y de alguna manera sí que nos atrevemos a sugerir que sí revierte y resignifica la representación mediática de este grupo social, ¿no? De este estilo choni. Y es así que hemos llegado a definirlo en el artículo como un estilo choni chic. Los choni chic haciendo además una alusión o un guiño a quienes teorizaron en su momento lo que se conoce como pornograficación chic o lo porno chic en la producción mediática. ¿Por qué? Porque es una forma glamurosa y sutil de insertar ciertos parámetros o ciertas imágenes pornográficas en el caso de la producción mediática en el contexto de la producción cultural en general. Y lo que hace a nuestro ver Rosalía es llevar estos parámetros negativos y ponerle una presentación chic, una etiqueta chic, y hacerlos deseables, hacerlos interesantes. De ahí que, por ejemplo, en octubre de este año se pudo ver las redes sociales inundadas de fotografías de jóvenes, de niñas, haciendo de Rosalía, ¿no? Con todos estos parámetros que es justamente lo que estigmatizaba negativamente a la mujer de clase trabajadora choni en España, ya de una forma incluso paródica, pero que empieza como este debate con esta representación que decimos nosotros que de alguna manera subvierte la figura y la representación de las chonis. En la discusión que nosotros planteamos en el artículo, hablamos de varias cosas. Por un lado, lo que había mencionado antes, la promoción y la conservación del flamenco en nuevas generaciones, a partir de esta propuesta de Rosalía, la constante representación de la juventud, de la feminidad y el consumo como un patrón que sí que es propio del escenario moderno tardío, que facilita la conexión con las raíces, la preservación de la memoria, la hibridación del flamenco, la hibridación de otros elementos culturales, y lo digo porque en las canciones, por ejemplo, en las que ella interpreta en coautoría con otros artistas, particularmente son artistas latinoamericanos, va un paso más allá en esta apropiación cultural y en esta toma de memorias culturales para referirse a memorias culturales o a elementos patrimoniales del continente latinoamericano, de la descripción de Latinoamérica, ¿no? Y del continente americano. Esto, por supuesto, tiene que ver con una
una estrategia de mercado, ¿no? De ampliar mucho más el segmento que le entiende, pero en ese entender es justamente donde los otros elementos que son parte ya de la marca de Rosalía empiezan a insertarse. Y es así que, por ejemplo, si otra figura del área de la música comercial toma algunos patrones de Rosalía, como ha pasado, se le acusa a ella de una apropiación de lo que Rosalía viene presentando ya desde hace un tiempo, y es el caso de Becky, que es una artista de reggaetón colombiana que ha sido acusada no una, sino varias veces de apropiarse de la representación de Rosalía. Entonces, realmente hay un fenómeno ahí que está dando mucha más representación con todos estos elementos que hemos mencionado en el ámbito de la música comercial. Y cuando hablamos ya de la mercantilización Johnny Chic, así que sí que realizamos una problematización un poco mayor, porque pensamos por un lado que ayuda a la subversión de esta imagen negativa, pero que al mismo tiempo eclipsa las verdaderas complejidades que tiene que afrontar una mujer de clase trabajadora, especialmente categorizada como Johnny, en su realidad del día a día, ¿no? Esta clase trabajadora que realmente enfrenta otros problemas que, dado que esta representación glamurosa se adquiere a través del consumo, al no poder realizar ese consumo, simplemente su estigma no cambia y simplemente no hace nada a favor, digamos, la representación de Rosalía, las eclipsa en lugar de favorecerlas. Yo me he tratado de ajustar al tiempo, así que solamente os dejo el título original de la publicación en inglés, es Rosalía's Kaleidoscope in the Crossroads of Late Modernity. Este artículo ya está aceptado, pronto a publicación, así que, bueno, si están interesados, interesadas, es un gusto para mí poderles contactar a través de los correos, tanto yo como Paula Guerra estaremos dispuestas a responder las dudas que hayan a partir de ahora. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Priscila, y a Paula en la distancia. A mí me ha parecido especialmente interesante porque además vamos a hablar luego Nacho y yo también sobre el tema y me ha parecido especialmente interesante. ¿Puedes decir dónde se va a publicar ya? No habría problema, la verdad, porque está aprobado. Es el Catalan Journal of Communication and Cultural Studies. Ajá, de acuerdo. Sí. Vale, pues ya lo buscaré o te lo pediré. Roger ha levantado la mano y creo que alguien más. Yo, Roger, adelante. Y Sara. Hola, muy interesante, muchas gracias. Y una pregunta por curiosidad. Bueno, a mí me interesa mucho eso, la articulación de la clase social y sobre todo en un espacio comercial como es este, ¿no? Porque en España en general o en Cataluña sobre todo, en las últimas décadas, hasta hace poco, había una separación radical entre el mundo más underground, más elaborado, más ligado a posiciones distinguidas dentro de las culturas juveniles, ¿no? De anticomerciales, y el mundo que la comercialidad y el underground de clase trabajadora, ligados antes a la música máquina o a esos ambientes de la rumba carcelaria en los años 80 y al heavy metal. Había una separación muy clara, eras una cosa o la otra. No, con el heavy metal no tanto, pero con los 90 y los 2000 con la música máquina. Y ahora se ha roto esto, ¿no? Ahora hay un ir y venir y esto forma parte seguramente de esto. Pero mi pregunta es, yo la veo más como una estilización de la impresión que me da a mí Rosalía, pero no la conozco en profundidad, pero es más una estilización de Sochoni, en el sentido de que ella, yo no la, creo que no lo era de Choni en absoluto. Yo creo que, es decir, que es más que ella juega con ese referente y lo exagera, como tú dices muy bien, pero que ella no lo es, ¿no? Yo creo que es mi impresión, ¿eh? Yo lo poco que había leído es que ella hablaba catalán, al menos con uno de los padres, que en casa suya se hablaba catalán, y que era una clase, no una clase media alta, pero era una clase, o sea, trabajadora, pero muy benestante y que no respondería un poco a la etiqueta de choni o en esa época también se hablaba de quillo y de cholo en esa época, ¿no? Y preguntaba, ¿tenéis más información que desconozco o cómo lo habéis tratado? Gracias por la pregunta. De hecho, es justamente como nosotros lo vemos también, es una especie de apropiación que ella hace de estos patrones que en algunos casos nosotros hemos validado esto con los medios de comunicación.
y con una comparación que hacemos en base a otras celebridades que vienen de más o menos el mismo contexto social de Rosalía, que el momento de llegar en los medios de comunicación tienen este estigma negativo, ¿no? Que quizá también es una estrategia en el caso de ellas, o de, bueno, particularmente de ellas, porque el choni aplica para mujeres, la versión masculina es el cani, ¿no? Pues nada, cuando estas otras mujeres llegan a los medios de comunicación a ser celebridades, como es en el caso de Rosalía, tienen como este estigma negativo, que puede ser una estrategia, puede que no, pero al final lo que vemos es que Rosalía lo apropia, aunque no sea necesariamente un punto, digamos, una característica de ella previo a ser famosa, sí que lo apropia justamente para hacer como parte de su marca. Y en el hacer parte de su marca es en donde vemos una especie de reivindicación o resignificación de lo que podría ser, pero de nuevo acompañado de patrones de consumo. Así que al final es lo que vemos como se eclipsa a quienes realmente sufren de este patrón o de este estigma de choni en Cataluña particularmente, pero en España me atrevo a decir. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, porque básicamente lo que hicimos es revisar la prensa, qué es lo que estaban hablando de ella, y todos apuntaban a, pese a ser de clase trabajadora, ¿no? O pese a venir ella nació en San Esteban de Cersovires, que no estoy segura si lo pronuncio bien, pero claro, es un pueblo pequeño, digamos, de Cataluña. Entonces, los medios apuntaban esto como un punto característico de su éxito. Es como esta romantización que se le hace al contexto, normalmente al contexto trabajador, pese a venir de allá, miren en dónde está, ¿no? Entonces, ahí justificábamos un poco de, claro, estamos hablando de alguien de clase trabajadora a quien le podría caer el estigma, pero es que ella lo lleva a un punto totalmente diferente. Y un poco esa era como la manera de defenderlo en el artículo. Está bien, sí, totalmente, muy interesante. Es como Bad Girl es el otro ejemplo en Cataluña que es muy interesante porque es hija de actores y es clase media total, pero en cambio su estética inicial sobre todo, pero también ahora era totalmente también de una estilización de los chonis. Sí, muy interesante. Gracias. Sara, creo que también ha subido la mano, quería preguntar algo. Sí, buenos días, ¿se me escucha bien? Se te escucha, se te escucha. Perfecto. Bueno, pues lo primero que muchísimas gracias, ha sido súper interesante y es que no cabe duda que Rosalía es un fenómeno musical ahora mismo y que está marcando la generación a la gente. Pero yo tengo varias cuestiones. Me ha dolido un poco en mi corazoncito de andaluza, sevillana, que eso de que sobre Rosalía recae la difusión del flamenco y la fusión del flamenco, yo creo que no es así del todo. Y explico, ahora mismo aquí en Andalucía, que es la cuna del flamenco, el nacimiento del flamenco fue en Jerez de la Frontera, en Cádiz, existen grupos bastante interesantes, como por ejemplo Califato 3x4, no sé si lo conocéis, me he buscado el link y todo para pasároslo por si queréis echarle un ojo. Es un grupo que de aquí, andaluz, que hace eso, flamenco fusión y mezcla diferentes temas, mezcla incluso marchas de Semana Santa con tecno, con muchísimas cosas. A mí, de hecho, personalmente me encantan. Y yo creo que realmente el futuro del flamenco, la difusión del flamenco, está en este tipo de grupos. No por nada, sino porque beben directamente de Camarón, beben de Lola Flores, beben incluso de artistas de flamenco actuales. Todavía recuerdo esa entrevista de Rosalía en la que le preguntan sobre el hillo y eso, y ella dice que es que son cosas que a ella le salen, ¿no? Y es como, eso no te sale a ti, eso lo decimos aquí desde, yo por lo menos desde que tengo uso de razón. Entonces creo que a lo mejor que recaiga sobre Rosalía esa difusión del flamenco y esa renovación del flamenco me parece a lo mejor un poco prematuro, porque creo que recae sobre otros grupos que a lo mejor sí que beben directamente de flamenco y que sí ahora entre la juventud están teniendo mucha renovación. El ejemplo es Califato, claramente, porque bueno, la verdad es que son muy buenos desde mi perspectiva personal. Pero nada, simplemente quería aclarar eso porque mi corazoncito de andaluza se había hecho triza por un momento. Sara, no, yo te agradezco mucho. La verdad es que, bueno, para poner en contexto este artículo lo hemos hecho entre una ecuatoriana y una portuguesa. Así que hay una mirada mucho más distante de la realidad social de España, que esa es una limitación gigantesca. Pero sí que problematizamos en el artículo, y me ofrezco a que lo leas y lo veas,
que claro, Rosalía pasó además por una etapa en donde las figuras auténticas, digamos, del ritmo del flamenco estaban incómodas con esta representación, esta apropiación de propios artistas jóvenes y quizá más veteranos en el ámbito de la música. Lo que nosotros apuntamos, sin embargo, no es tanto a que Rosalía sea quien lidere el proceso de mantener el género musical con las hibridaciones, sino que la internacionalización en este fenómeno en el que se ha convertido sí que facilita que dé paso al interés internacional en el género musical, porque es un género musical que, visto en el caso muy personal desde Ecuador, desde Latinoamérica, yo lo había visto como muy español. Me sorprendía que una catalana cante el género, siendo que es verdad, es andaluz, y lo decimos en el texto también, ¿no? Pero al mismo tiempo es innegable que la figura o el fenómeno que tiene Rosalía es de un contexto quizá de mayores dimensiones, porque está en la alianza de la música industrial, que ya sabemos cómo funciona, etcétera. Hay algunos patrones que obviamente son un poco ya marcados por el ritmo propio de las industrias grandes y las industrias dominantes. Y es por ahí por donde tira el artículo, ¿no? Es una forma de decir que Rosalía lo ha llevado a una internacionalización mayor, pero en ningún momento pensar que será la única representante. De hecho, es que sí que contextualizamos algunos ejemplos dentro del artículo de lo que viene a ser el flamenco con esta hibridación y esta nueva propuesta creativa dentro del territorio nacional. Sí. Así que nada, no, yo me uno un poco a tu sentimiento porque me pasaba lo mismo, tratar de entender estas complejidades. No, a ti, gracias. Muchísimas gracias.